Mi marido sufrió un accidente de tráfico y tuvo que ser hospitalizado. Al ver a una anciana en la cama de al lado sin nadie que la cuidara, aproveché para ayudarla comprándole las 3 comidas cada día. La mujer, agradecida, insistió en recompensarme, pero lo que puso en mi mano fue un viejo billete de pesetas y, con una sola frase, me hizo abrir los ojos. Algunos suspirarán, otros se indignarán, y habrá quien se quede en silencio un momento al ver un reflejo de su propia vida en estas palabras. Aquella tarde, pasadas las 3, Elena estaba en la oficina, con un fajo de informes en la mano que aún no había archivado, cuando su teléfono sonó insistentemente. Era un número desconocido. Elena dudó un instante, pero un mal presentimiento le encogió el corazón y contestó. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre hablaba de forma rápida y concisa, como alguien acostumbrado a dar malas noticias. Se presentó como personal de urgencias del Hospital General y fue directo al grano. ¿Es usted Elena? Su marido, Javier, acaba de sufrir un accidente y lo están trayendo a urgencias. Venga en cuanto pueda. Elena no recordaba si dijo sí o de acuerdo. Solo el instante en que soltó el teléfono y los informes cayeron sobre la mesa con un golpe seco mientras su mente se quedaba en blanco. Esa misma mañana, Javier se había puesto la camisa, se había atado los zapatos y le había dicho que volvería pronto para cenar. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en el hospital. En el taxi de camino, Elena temblaba y rezaba. Rezaba para que no hubiera perdido ningún miembro, rezaba para que su hogar siguiera intacto. Llevaban 5 años casados, y aunque no todo había sido un camino de rosas, Elena creía que, al menos para ella, la palabra familia todavía significaba algo. Al llegar, corrió sin aliento hasta el ala de traumatología. Empujó la puerta de la habitación y vio a Javier en la cama junto a la ventana, con la pierna izquierda envuelta en una gruesa escayola y suspendida en un soporte. Su rostro estaba pálido. Elena sintió una mezcla de alivio y pena, y corrió a cogerle la mano. «Javier, ¿te duele mucho? ¿Cómo ha pasado esto?» Javier la miró, pero no con la alegría de ver a su mujer, sino con el ceño fruncido. Su voz fue tan cortante como un cubo de agua fría. «¿Ahora llegas? Llevo aquí desde mediodía». Elena se quedó paralizada un segundo. Quería decirle que había venido en cuanto recibió la llamada. Quería contarle el atasco, preguntarle qué había dicho el médico. Quería abrazarlo y llorar. Pero su actitud le hizo un nudo en la garganta. Aún así, tragó saliva y dijo con suavidad: «He venido en cuanto he podido». «¿Qué ha dicho el médico de tu pierna?» Javier frunció el entrecejo. «Una fractura. ¿Qué va a hacer?» «Ingresado. Eso es lo que pasa. Anda, vete a comprarme algo de comer. Tengo hambre». Elena se mordió el labio y asintió. «¿Qué te apetece?» Javier hizo un gesto displicente con la mano. «Lo que sea. Rápido». Elena se dio la vuelta para salir, con el corazón encogido de pena y humillación. Al pasar junto a la cama de al lado, se fijó en que allí yacía una anciana. Tenía el pelo completamente blanco, el rostro surcado de arrugas y una pierna también escayolada. Intentaba incorporarse apoyándose en los codos, pero no lo conseguía. Sostenía un tupper vacío, la mirada perdida hacia la puerta, una mirada triste como la de alguien olvidado. Elena se detuvo. «Señora, ¿necesita ayuda?» La anciana se volvió y le sonrió amablemente. Su voz era ronca. «No, no, tranquila, hija, puedo sola. Iba a buscar la cena, pero esta pierna no se mueve». Elena miró la pierna escayolada y la cama vacía, sin nadie a su lado. «¿Y su familia?» La anciana respondió lentamente. «Tengo un hijo que trabaja fuera. Lo he llamado, me ha dicho que venía de camino, pero aún no ha llegado. Estoy aquí sola». Solo esas 3 palabras. Sola. Elena sintió una punzada en el corazón. Hay momentos en que la gente no necesita dinero, solo una comida caliente y que alguien se preocupe. Sin pensarlo 2 veces, le dijo: «Voy a la cafetería a comprarle la cena a mi marido. Le compro algo a usted también. ¿Qué le apetece?» A la anciana se le iluminaron los ojos, como si la acabaran de rescatar de un río helado. «¿De verdad, hija? Pues un caldo y un trozo de pan me vendrían bien, como algo sencillo». Elena sonrió. «Claro, espere un momento». En la cafetería, le compró a Javier un caldo de pollo y unas verduras cocidas. Para la anciana compró un caldo ligero y un huevo cocido, pensando que una persona mayor necesitaba algo de sustancia. Todo costó apenas unos pocos euros, pero lo que Elena puso en esa bandeja fue un gesto de compasión sincera. Dejó la bandeja de Javier en la mesita de noche. «Aquí tienes, come mientras está caliente». Javier apenas la miró, cogió la cuchara y empezó a comer sin decir ni una palabra de agradecimiento. Elena se acercó a la anciana y le entregó el caldo.
Coma, señora. Le he traído también un huevo. La anciana lo cogió con los ojos enrojecidos. Eres muy buena, hija, no sé qué decir. Deja que te pague. Metió la mano torpemente en el bolsillo de su bata, pero Elena la detuvo. No se preocupe, no es nada. Coma y póngase fuerte. La anciana negó con la cabeza enérgicamente. No puede ser. Ya soy mayor, y no quiero deberle nada a nadie. Elena suspiró y dijo con dulzura. Bueno, luego lo vemos. Coma antes de que se enfríe. Los días siguientes, Elena se desvivió por los dos. Por la mañana temprano iba al hospital a comprar el desayuno para Javier y, de paso, para la anciana. Por la noche, lo mismo. A veces, la anciana necesitaba ir al baño y Elena la ayudaba. Una vez, le temblaron las piernas y casi se cae. Elena, pálida, la sujetó con fuerza. Señora, por favor, llámeme. No vaya sola, es peligroso. La anciana, con la voz quebrada, le dijo: Eres mejor que mi propia hija. Mientras tanto, Javier se volvía cada vez más frío, tan frío que cuando Elena volvía de ayudar a la anciana, la miraba como a una extraña. Un día, Elena le compró el plato que antes le encantaba, pero él se quejó. Siempre lo mismo. Estoy harto. Ve a cuidar a quien quieras, pero déjame en paz. Esa frase fue como una cuchilla fina cortándole el alma. Elena no estaba exenta de cansancio, pero seguía pensando que quizás estaba irritable por el dolor. Quizás tenía miedo. Quizás estaba frustrado por estar postrado en una cama. Se consolaba con la palabra quizás, pero uno se apoya en una pared para no caer. Al quinto día, el hijo de la anciana llegó. Se llamaba Luis. Era un hombre delgado y con el rostro demacrado por el viaje. En cuanto vio a su madre, se arrodilló y le cogió las manos. Mamá, perdona la tardanza. La anciana lloró y luego llamó a Elena. Gracias a esta chica, he sobrevivido estos días. Luis se volvió hacia Elena, abrumado. Señorita, de verdad, no lo olvidaré. Déjeme que le dé algo de dinero para compensar las comidas. Elena negó con la mano. No, por favor. No tiene importancia. Luis insistía, pero la anciana sacó un pañuelo de tela, doblado con esmero, de debajo de la almohada, y se lo metió a Elena en la mano. Cógelo para que me quede tranquila. Si no lo aceptas, me sentiré mal. Elena se sintió incómoda, pero pensando que la gente mayor valora estos gestos, lo aceptó, con la intención de devolvérselo de alguna otra forma más adelante. Pero cuando lo abrió, el corazón se le hundió en el pecho. Dentro del sobre no había dinero, ni un billete de 5 euros, ni uno de 10, sino un viejo billete de 1000 pesetas, de color amarillento y con las letras bien grandes. Elena se quedó de piedra. Todo el cansancio, toda la humillación, toda la rabia por la indiferencia de su marido, se acumularon en un nudo en su garganta. Sintió que los ojos le ardían, y un pensamiento cruel le vino a la cabeza. ¿Esto es lo que recibo a cambio de mi bondad? Cogió el billete y se acercó a la cama de la anciana. Su voz temblaba, pero la ira la afiló. Señora, ¿qué significa esto? La he cuidado durante días y me da esto. ¿Qué se cree que soy? La anciana levantó la cabeza. Sus ojos viejos se abrieron de par en par, confundida como una niña regañada injustamente. Extendió la mano, apurada. Y ya, no t'enfades, déjà que t'explique. Pero justo en ese momento, desde la otra cama, Javier soltó una frase tan fría como si echara sal en una herida. ¿Lo ves? ¿Para qué te metes donde no te llaman? Te lo buscas tú sola. Elena se giró bruscamente para mirar a su marido. En ese instante, no solo le dolió el billete sin valor, sino la persona que yacía allí. La persona a la que llamaba marido, que podía verla sufrir y decir algo tan insensible. La anciana suspiró profundamente. Su voz se volvió más lenta, pero firme, como la de alguien con mucha experiencia. Elena, escúchame un momento. No te estoy haciendo ningún mal. Solo quiero salvarte de un problema muy grande. Un problema que podría estar relacionado con tu propia casa. Elena se detuvo. La mano que apretaba el billete se quedó helada. La anciana extendió su mano y le cogió suavemente la muñeca. Dame la mano. Voy a leértela un momento y entenderás por qué me has encontrado hoy aquí y por qué no puedes seguir confiando ciegamente en la gente. Elena tragó saliva. En medio del olor a desinfectante y el sonido de los carros en el pasillo, sintió un miedo vago recorrerle la espalda, y no se imaginaba que, justo después de ese gesto, su vida daría un giro inesperado, arrastrando con ella un matrimonio que creía conocer, pero que en realidad estaba al borde del abismo. Elena se quedó como clavada en el suelo en medio de la habitación, con una mano todavía aferrada al billete amarillento y la otra sujeta por la anciana. Se sentía avergonzada por haber levantado la voz y, a la vez, amargada por la frase de Javier, que seguía resonando en sus oídos. Quería soltarse, marcharse para que todo dejara de doler,
pero la voz de la anciana era extrañamente serena. La serenidad de quien ha superado muchas tormentas y sabe qué es lo verdaderamente temible. La anciana tiró suavemente de la mano de Elena, la giró con la palma hacia arriba y pasó su dedo índice por las líneas de la mano. Su mano estaba seca, pero cálida. El billete sin valor le había roto el corazón. La actitud de Javier la había destrozado por dentro, y la soledad en los ojos de la anciana le impedía apartarla bruscamente. Se quedó quieta, sintiendo su propia respiración entrecortada. La anciana cerró los ojos un largo rato, sin decir nada. En la habitación solo se oía el traqueteo del ventilador de techo, el ruido de un carro de medicinas en el pasillo y a Javier deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, como si lo que le pasaba a Elena no tuviera nada que ver con él. Fue precisamente esa indiferencia lo que le heló la sangre a Elena, desde los pies hasta el cuello. La anciana abrió los ojos y la miró directamente. Su mirada no era la de alguien que quiere asustar, sino una mirada compasiva. Dijo lentamente: «Elena, no estás gravemente enferma, solo estás agotada, pero lo que más te agota no es ir y venir comprando comida. Lo que te está consumiendo está dentro de tu propia casa». Elena dio un respingo y soltó. «¿Qué quiere decir?». La anciana no respondió de inmediato. Miró de reojo a Javier, luego bajó la voz, y acercó a Elena un poco más a su cama para que solo ella pudiera oírla. «No te fijes en cómo llamo a este papel. Soy vieja y de pueblo, tengo mis costumbres. No te he dado esto para maldecirte. Quería que recordaras una cosa. Hay cosas que parecen dinero, pero son solo papel. Y hay palabras que parecen amor, pero son falsas. ¿Entiendes?». Elena tragó saliva. Esa frase parecía describir a Javier a la perfección. Se giró para mirar a su marido y lo vio absorto en su teléfono, con la espalda ligeramente encorvada, sus hombros anchos, con el aspecto cansado de alguien que ha sufrido un accidente. Pero ¿por qué en ese aspecto cansado Elena percibía una frialdad que emanaba de él como una sombra, una que no pertenecía al hombre del que una vez se enamoró? Se volvió y susurró: «Señora, he sido una impertinente, lo siento, pero ¿a qué se refería con salvarme de un gran problema? No lo entiendo». La anciana suspiró, como si suspirara por toda una vida de mujeres resignadas. Señaló suavemente el pecho de Elena. «¿Te has dado cuenta de que estos días te resulta más fácil querer a una extraña que a alguien de tu propia casa?». Elena se quedó sin palabras. Era tan cierto. Con la anciana, una comida caliente y un gesto amable eran suficientes para aliviar su corazón. Con Javier, aunque hiciera 10 cosas bien, siempre le recriminaba una. No supo qué responder, solo bajó la cabeza. La anciana continuó, aún más bajo: «No te pregunto cómo vives, te pregunto con quién vives. El hombre que yace ahí, antes de romperse la pierna, ya se había roto por dentro para ti hace mucho tiempo. Crees que está irritable por el accidente, que por eso está frío, pero intenta recordar, en los últimos meses, ¿te ha mirado como antes? ¿Ha compartido una cena contigo preguntándote si estabas cansada? ¿Se ha sentado a escuchar tus historias de la oficina?». Cada frase era una puñalada en el corazón de Elena. Las imágenes volvieron a su mente como una película. Javier llegaba tarde a casa, el teléfono siempre en la mano. Si ella preguntaba, él respondía con brusquedad: «¿No tienes nada mejor que hacer?». Al dormir, le daba la espalda. Una vez, Elena cocinó una tortilla de patatas como a él le gustaba. Él probó 2 bocados y la dejó, diciendo que estaba sosa, cuando antes siempre decía que sabía ahogar. Pequeños detalles como esos. Elena se había engañado a sí misma pensando que eran por el estrés del trabajo, porque su marido estaba cansado. Ahora, al escuchar a la anciana, de repente vio que todos esos pequeños detalles formaban un cuadro mucho más grande, un cuadro que la aterrorizaba. Dijo con voz ronca: «Señora, ¿sabe todo eso solo tomándome el pulso?». La anciana negó con la cabeza. «Te he mirado la mano para saber que no estás enferma, para que no te eches toda la culpa. Lo de tu casa. Lo he visto con mis propios ojos. Ya soy vieja, y a veces leo mejor a las personas que los pulsos». Al llegar a este punto, la anciana levantó la cabeza y llamó suavemente: «¡Javier!». Javier se sobresaltó un poco, pero solo la miró de reojo como si lo hubieran molestado. «¿Qué quiere, señora?». La anciana no fue brusca, solo le hizo una pregunta muy simple. «Tu mujer te ha estado cuidando estos días. ¿Le has dicho alguna palabra de consuelo?». Javier esbozó una media sonrisa, una sonrisa amarga. Cuidar de su marido es la obligación de una esposa, ¿no cree? Elena sintió que la cara le ardía. No sabía si de humillación o de dolor. La anciana asintió como si ya lo esperara. Se volvió hacia Elena y le dijo en voz baja, pero con cada palabra clara: «¿Lo has oído? La gente agradecida tiene un buen final. La gente que considera la gratitud una obligación vive con amargura».
No te culpes más por no ser lo suficientemente buena. Elena parpadeó repetidamente, tratando de contener las lágrimas. Quería protestar, decir que Javier no era una mala persona, que solo le dolía. Pero en ese preciso momento, el teléfono de Javier sonó. La pantalla se iluminó con un nombre guardado con una sola letra. L. Javier se sobresaltó. Un sobresalto muy real, como el de alguien a quien pillan infraganti. Miró de reojo a Elena y rápidamente silenció la llamada, metiendo el teléfono debajo de la almohada. ¿Quién era, cariño?, preguntó Elena. Su voz sonaba como la suya, pero a la vez extraña. Javier frunció el ceño. Un compañero, por trabajo. Elena guardó silencio. La anciana también. Pero en ese silencio, Elena oyó claramente los latidos de su propio corazón. De repente, recordó un pequeño incidente de hacía unas semanas. Javier se estaba duchando. El teléfono se le cayó al agua y la pantalla se apagó de golpe. Entró en pánico, más que si hubiera perdido la cartera. Corrió a una tienda de reparaciones esa misma noche. Cuando Elena le preguntó qué era tan importante, él le espetó. Son cosas del trabajo. ¿Qué trabajo requiere tanto pánico? ¿Qué trabajo se esconde bajo una almohada? La anciana tiró suavemente de la mano de Elena. No preguntes más. Si preguntas ahora, solo recibirás otra mala contestación. Si quieres salvar tu matrimonio, tienes que despertar. Y para despertar, necesitas pruebas. ¿Entiendes lo que te digo? Elena sintió un escalofrío en la espalda. Señora, habla como si supiera que él... Elena no se atrevió a pronunciar la palabra infidelidad. Temía que se hiciera realidad. La anciana la miró. Su voz se tornó más grave. Yo no acuso a nadie de palabra, pero te doy un consejo. A partir de ahora no seas una ciega en tu propia casa. Tú lo ves como tu marido, pero también tienes que verte a ti misma. Tienes derecho a saber la verdad. Tienes derecho a proteger tu vida. La palabra derecho hizo temblar a Elena. Toda su vida había vivido bajo el lema de «es mejor callar para mantener la paz». Callar para no discutir. Callar para no molestar a su suegra. Callar para que la casa estuviera en calma. Pero cuanto más callaba, más pequeña se sentía. Hasta que se encontró frente a aquel billete amarillento, y comprendió que a veces callar es asfixiarse a uno mismo. Preguntó, su voz más baja, como la de alguien caminando en la niebla. «Pero, ¿qué debo hacer ahora, señora?». La anciana se acercó aún más y dijo lenta y firmemente: «No montes una escena en el hospital. Sigue cuidándolo como hasta ahora, pero presta atención. Si esconde el teléfono, en algún momento se descuidará. Si transfiere dinero, dejará rastro. Si miente, se contradecirá. Recuerda esto que te digo. No ganes una discusión con palabras. Gana con la verdad». Elena escuchaba, confundida. No quería convertirse en una mujer que espía a su marido. Le repugnaba la idea de tener que actuar a escondidas. Pero si no lo hacía, seguiría siendo engañada. Y lo más aterrador no era perder la dignidad, sino perderlo todo y encima ser tachada de histérica, sobre todo cuando pensaba en su suegra. La suegra de Elena se llamaba Isabel, una mujer que siempre había considerado a la familia de su marido como el centro del universo. Si un día el matrimonio se rompía, Isabel sin duda no se pondría de su lado. Como si leyera sus pensamientos, la anciana dio en el clavo. ¿Tu suegra te quiere? Elena se quedó helada. Forzó una sonrisa. Bueno, normal, señora. Haga lo que haga. Siempre me dice que no es suficiente. La anciana asintió. Con más razón tienes que protegerte. Sé buena, pero no seas tonta. Te lo digo sin rodeos, hay familias que mientras eres la esposa, te exigen que seas sumisa. Cuando estás a punto de irte, exigirán que te vayas con las manos vacías. Esa frase le puso la piel de gallina. Miró a Javier. Estaba escribiendo un mensaje. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa extraña. No era la sonrisa que le dedicaba a ella. En sus oídos resonó la frase de la anciana. Hay palabras que parecen amor, pero son falsas. Se volvió y cogió la mano de la anciana, esta vez sin ira. Señora, antes he hablado sin pensar, le pido disculpas. Y... Gracias. La anciana sonrió amablemente, acariciando el dorso de la mano de Elena. No me des las gracias. Solo recuerda que ser buena es una bendición, pero ser buena sin saber protegerse es una desgracia. Considera ese papel como un recordatorio para que despiertes. Elena miró el billete amarillento en su mano, y de repente se sintió más tranquila. Ya no era una humillación. Era como una bofetada para despertarla. Justo en ese momento, Luis entró. Vio a Elena junto a la cama de su madre, con una expresión diferente. Se sintió avergonzado. Elena, antes te enfadaste, y me preocupé. Mi madre es mayor, tiene costumbres de pueblo, no supo explicarse bien. Elena negó con la cabeza. No es culpa suya.
Yo me alteré demasiado. Luis miró a Javier y luego a Elena, como si quisiera decir algo pero se contuvo. Al final, solo dijo en voz baja: «Si necesitas algo, dímelo, te debo una». Elena asintió, pero por dentro sentía una amargura inmensa. Un extraño le hablaba de gratitud, mientras que su propio marido lo consideraba una obligación. Esa noche, Elena se quedó en el hospital. Javier se durmió pronto, pero dejó el teléfono pegado a su mano, como si lo vigilara. Elena, tumbada en el catre, le dio la espalda, con los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo. Las palabras de la anciana se repetían en su cabeza: «Gana con la verdad». No quería creerlo, pero tampoco se atrevía a seguir siendo ciega. Se dijo a sí misma que, a partir de mañana, empezaría a mirar más de cerca, no para destruir su hogar, sino para salvar la persona que era. Si Javier aún la quería, encontraría la manera de recuperarlo. Si su corazón ya había cambiado, tampoco permitiría que la echaran a la calle con las manos vacías. Y en esa larga y sofocante noche, por primera vez en muchos años de matrimonio, Elena comprendió una dolorosa verdad. No siempre se salva un matrimonio a base de aguantar. A veces, aguantar solo le da tiempo al otro para planificar su traición. Esa noche, Elena apenas durmió. El catre plegable junto a la pared crujía cada vez que se movía, mientras Javier, de espaldas a ella, mantenía esa postura tan familiar que dolía. Antes, cada vez que ella tosía o se movía, él se giraba para preguntarle si estaba bien. Ahora, entre ellos había un vacío gélido, aunque apenas los separaba un brazo de distancia. Elena miraba el techo blanco y deslucido del hospital, con las palabras de la anciana resonando en su mente. «No discutas con palabras, gana con la verdad». Se sintió como si alguien le hubiera puesto una pequeña linterna en la mano en medio de la noche. La luz no era suficiente para ver todo el camino, pero al menos le mostraba dónde estaba parada. Por la mañana temprano, Elena se levantó antes que nadie. Javier seguía durmiendo, con el teléfono junto a la almohada, pantalla abajo. Mientras se lavaba la cara en el baño del pasillo, se miró en el espejo y se sorprendió. En solo unos días, sus ojos se habían hundido y sus pómulos se habían afilado. Recordó las palabras de su madre: «Lo más triste para una mujer es marchitarse por culpa de otro». En su momento, se rió, pensando que su madre exageraba. Ahora se daba cuenta de que no se equivocaba. Compró el desayuno como siempre, un caldo ligero para Javier y un caldo con un huevo para la anciana. Cuando entró, Javier acababa de despertarse. Miró la bandeja sin interés y volvió a coger el teléfono. Elena ya no le preguntó cómo estaba como antes. Simplemente dejó la bandeja y dijo una sola frase: «Come mientras está caliente». Su voz era tan serena que hasta a ella misma le sorprendió. Javier levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Te pasa algo hoy?» Elena negó con la cabeza. «No, solo estoy cansada». Javier soltó un ligero bufido y no dijo más. Volvió a enfrascarse en la pantalla. Elena notó que escribía muy rápido, sus dedos se deslizaban ágilmente, y una fugaz sonrisa se dibujó en sus labios. Esa sonrisa no era para la esposa que tenía delante. La anciana miró a Elena con una mezcla de compasión y preocupación. Cuando Javier se giró, le preguntó en voz baja: «¿Has escuchado mi consejo?» Elena asintió levemente. «Sí, estoy aprendiendo a mirar». La anciana no preguntó más, solo suspiró. Comió su caldo lentamente, cucharada a cucharada, como si masticara el tiempo. Solo cuando su hijo Luis vino de visita, llamó a Elena. «Elena, hija, esta tarde vete a casa a por algunas cosas». Estar todo el día en el hospital es agotador. Elena entendió que le estaba dando espacio para pensar. Dijo que sí, aunque su corazón estaba hecho un lío. Volver a casa significaba enfrentarse a su suegra. Solo de pensarlo. Sintió un peso en el pecho. Sobre las 10, Isabel, su suegra, apareció. Llevaba una blusa de flores oscuras, el pelo recogido en un moño alto. Su voz resonó en la habitación nada más entrar. «Dios mío, ¿cómo es que a estas horas solo le das un caldo? ¿Qué clase de nuera eres?» Antes de que Elena pudiera responder, Javier intervino. «Ya he comido, mamá». «¿Elena?» «Me lo trajo». Isabel fulminó a Elena con la mirada, sin decir nada más, pero esa mirada fue suficiente para que Elena se sintiera insignificante. Se sentó en la cama, acariciando la pierna de Javier. Su tono se suavizó por completo. «Hijo, ¿por qué no me llamaste antes? Debería haber venido yo a cuidarte. ¿Qué va a saber una nuera tan joven?» Elena sintió que las orejas le ardían, pero recordó las palabras de la anciana y se contuvo. Antes, habría intentado explicarse, dar excusas. Ahora, se quedó en silencio. Su silencio pareció molestar aún más a Isabel. Se giró hacia Elena. «¿Y tú qué haces ahí parada?
¿No ves que la casa está desatendida? ¿Con tu marido en el hospital? ¿Todavía tienes ganas de preocuparte por extraños? Elena sabía que se refería a la anciana. Respondió en voz baja, manteniendo el respeto. La señora está en la misma habitación. No tiene a nadie que la cuide. Solo la ayudó un poco. Isabel soltó una risa amarga. En estos tiempos nadie ayuda por ayudar. Ten cuidado. No sea que se aprovechen de ti. Esa frase hirió a Elena. Quién se aprovechaba y quién era agradecido, ella lo sabía mejor que nadie. Pero no dijo nada, solo bajó la cabeza. Isabel volvió a centrarse en Javier, haciéndole todo tipo de preguntas. Javier respondía sin mucho interés, con los ojos pegados al teléfono. Isabel, al verlo, se enfadó. ¿Qué haces con el teléfono todo el día en el hospital? Dámelo, te lo guardo yo. Javier se sobresaltó y dijo apresuradamente. No, mamá, tengo que resolver unos asuntos. Isabel lo miró fijamente. Luego miró a Elena, una mirada que parecía preguntar, ¿qué asuntos son esos que tiene que esconder? Elena se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza. Una parte de ella quería que Isabel descubriera algo, para no sentirse sola en esto, pero otra parte tenía miedo de que todo estallara de una forma que no pudiera controlar. Isabel se quedó hasta el mediodía y luego se fue, no sin antes darle un sinfín de instrucciones a Elena. Cuando se marchó, la habitación volvió a sumirse en el silencio. La anciana miró a Elena y negó con la cabeza. Tu suegra es difícil. Elena sonrió con tristeza. Sí, siempre ha sido así. La anciana le puso una mano sobre la suya. Recuerda, cuando ocurre algo grave, la primera persona que te aparta no suele ser un extraño. Esa frase le heló la sangre. Por la tarde, Elena pidió permiso para ir a casa a por algunas cosas. Javier no le preguntó nada, solo asintió. Cogió un taxi a la casa en la que había vivido durante 5 años. Al abrir la puerta, el olor familiar la invadió, pero ya no sentía calidez. La casa estaba ordenada, todo seguía igual, pero la sensación era diferente. Fue al dormitorio. El cajón de la mesita de noche estaba vacío. Los papeles importantes, la libreta de ahorros, las copias de la escritura de la casa, no estaban. El corazón le empezó a latir con fuerza. Buscó por todas partes, sin éxito. Un pánico creciente la invadió. Tal como había dicho la anciana, no seas una ciega en tu propia casa. Se dejó caer en la cama, con las manos temblando. Si Javier había movido los papeles en secreto, significaba que ya había planeado su retirada. Al pensar en eso, se le hizo un nudo en la garganta. En 5 años de convivencia, nunca había guardado nada para sí misma. Confiaba plenamente en la palabra matrimonio. Cogió el teléfono y llamó a Javier. El teléfono sonó y sonó hasta que se cortó. Volvió a llamar. Nadie contestó. A la tercera, Javier descolgó. Su voz era de fastidio. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. Elena respiró hondo. Los papeles de casa. ¿Dónde los has guardado? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado, luego Javier dijo. Los tengo yo para más comodidad, no te preocupes. ¿Comodidad para quién? Preguntó Elena. Su voz no pudo ocultar el temblor. Javier espetó. ¿Por qué haces tantas preguntas? Si confías en mí, déjame encargarme. La frase confía en mí sonaba ahora como una broma macabra. Elena colgó. Las lágrimas brotaron. No por los papeles, sino por esa actitud de desprecio tan evidente que ya ni se molestaba en disimular. Se quedó sentada un largo rato. Finalmente, se levantó. Solo cogió un par de mudas y sus artículos de aseo. No tocó nada de lo que una vez consideró su hogar. Antes de salir, miró la casa una última vez, preguntándose en silencio. Si no hubiera despertado, ¿cuál habría sido mi final? Cuando volvió al hospital, ya estaba anocheciendo. La anciana, al verla, preguntó de inmediato. ¿Qué tal, hija? Elena negó con la cabeza. Su voz era un susurro ronco. Ya lo he visto, señora. La anciana no preguntó más. Solo asintió como si ya lo supiera. Hizo que Elena se sentara y le dijo en voz baja. Recuerda. A partir de ahora, cada paso que des, tienes que pensar primero en ti. No por egoísmo, sino para salvarte. Esa noche, Javier durmió profundamente. El teléfono estaba sobre la mesita, ya no tan cerca de su mano. Elena, acostada, miró fijamente ese teléfono durante mucho tiempo. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sabía que con solo estirar el brazo podía alcanzar la verdad que tanto temía y necesitaba. Se incorporó, caminando de puntillas. Su mano tocó el frío teléfono. Miró a Javier. Dormía profundamente, con la boca ligeramente abierta. En ese momento, vio a un Javier completamente diferente. Ya no era su marido, sino un extraño que escondía algo. Desbloqueó la pantalla, se iluminó, y en ese instante,
supo que, a partir de ese segundo, su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Aunque quisiera dar marcha atrás, Elena se quedó inmóvil junto a la mesita de noche, sosteniendo el teléfono de Javier, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía despertar a toda la habitación. La luz de la pantalla proyectaba un brillo azulado y frío sobre su rostro. Respiró hondo, diciéndose a sí misma que solo echaría un vistazo rápido, solo para saber dónde se encontraba en ese matrimonio, no para torturarse. Pero en cuanto sus dedos tocaron la pantalla, supo que hay verdades que, una vez vistas, no tienen vuelta atrás. La contraseña no era su aniversario de bodas, ni el cumpleaños de Elena. Probó una serie de números familiares en su memoria sobre Javier y luego se detuvo. De repente, la letra L que había visto en la pantalla esa mañana le vino a la mente. Con manos temblorosas, introdujo la fecha de nacimiento de Javier, combinada con un número impar. La pantalla se desbloqueó. Elena se quedó petrificada, no por su acierto, sino porque comprendió que aquel hombre ya no usaba los recuerdos de su matrimonio para proteger su mundo privado. La aplicación de mensajería apareció ante sus ojos. En la parte superior, destacaba el nombre de un solo carácter, L. Pulsó sobre él. Cada línea de texto que aparecía era como una cuchillada lenta, mensajes dulces preguntando cómo estaba, palabras de añoranza, fotos rápidas en el espejo del baño, promesas de que se verían en cuanto le quitaran la escayola. Elena leía sin poder llorar. Sentía como si se hubiera quedado sin lágrimas de antemano. Hubo un mensaje que le hizo taparse la boca para no sollozar. Aguanta un poco más, cariño. Ella confía plenamente en mí. Cuando todo esto acabe, me encargaré de ti. Confía plenamente en mí. Esas 4 palabras golpearon directamente su orgullo. Resulta que la confianza que ella había mantenido durante 5 años era, a los ojos de Javier, solo una ventaja. Siguió desplazándose. Vio transferencias de dinero claras y concisas. No eran cantidades enormes que llamaran la atención, pero sí lo suficientemente regulares como para demostrar que la relación no era un capricho. Ese dinero, reconoció Elena, provenía de la cuenta conjunta de la pareja. Recordó cada vez que había dudado en comprarse una blusa nueva, cada vez que se lo había pensado 2 veces ante un capricho, pensando en ahorrar por si surgía una emergencia. Y mientras Javier lo usaba para alimentar otro mundo, otra persona. Apagó la pantalla y volvió a colocar el teléfono en su sitio. Se sentía completamente vacía de fuerzas. Volvió a su catre y se sentó, abrazándose la cabeza. En ese momento, no pensó en qué hacer a continuación. Solo pensó en una cosa. Qué estúpida había sido al disculparse con Javier por su frialdad, al culparse por no ser lo suficientemente buena para retener a su marido. Javier se movió ligeramente. Elena contuvo la respiración, pero él solo se giró y siguió durmiendo. En la oscuridad, miró aquel rostro familiar y de repente le pareció un extraño. Este hombre, a quien una vez consideró su pilar, era ahora la fuente de su miedo. A la mañana siguiente, Elena se levantó muy temprano, esta vez no por costumbre de cuidar a nadie, sino porque no quería pasar un segundo más en aquel ambiente de falsedad. Salió al pasillo y se sentó en un banco frío, viendo amanecer. Sentía un gran vacío en su interior, pero extrañamente, estaba muy lúcida. Ya no había pánico como el día anterior, solo una determinación silenciosa. La anciana, a la que Luis empujaba en una silla de ruedas para tomar el sol, vio a Elena. Una sola mirada fue suficiente para que entendiera. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó sin sorpresa. Elena asintió, con un nudo en la garganta. «Sí, ya lo sé». La anciana suspiró y le cogió la mano. «Pobre niña, pero es mejor saberlo pronto que tarde». «¿Has llorado ya?». Elena negó con la cabeza. «Ya no me salen las lágrimas». La anciana le dijo. «No te preocupes. Las mujeres, en estos momentos, deben guardar las lágrimas para otras cosas. Ahora, escúchame bien. No montes una escena. No lo desenmascares ahora. Cuanto más tranquila estés, más ganarás». Elena la miró, con los ojos llenos de confusión. «Pero no puedo soportarlo más». La anciana asintió. «Lo sé, pero aguanta un poco más para protegerte. Todavía tienes una casa, derechos, tu honor. No dejes que te convierta en una mujer que no solo pierde a su marido, sino que además carga con la culpa». Esas palabras fueron como ladrillos que pavimentaban el camino para que Elena se mantuviera firme. Comprendió que la anciana no solo hablaba por experiencia, sino por toda una vida observando las consecuencias de rupturas mal gestionadas. Isabel llegó al hospital casi al mediodía, con una olla de sopa. Su voz, como siempre, era estridente. «Javier, te he preparado esto. Las nueras jóvenes no saben nada de comidas que den fuerza». Elena se levantó y saludó a Isabel con corrección. Isabel la miró de arriba a abajo y soltó un bufido. «¿Ya has vuelto de casa?». «La casa no puede estar así, manga por hombro».
Elena respondió con calma. Sí, fui a por algunas cosas. Isabel la miró fijamente. ¿Qué tantas cosas tienes que coger? ¿Acaso piensas mudarte? La pregunta sobresaltó a Javier. Se giró hacia Elena, con un destello de alerta en los ojos. Elena mantuvo un tono uniforme. Solo mis cosas personales, mamá. Es incómodo estar en el hospital sin ellas. Isabel rió con desdén. ¿Cosas personales que requieren una maleta? Exageras. Elena no discutió. En ese momento, cualquier disputa verbal le parecía inútil. Solo registraba cada reacción, cada mirada. La anciana tenía razón. La primera persona en apartarla no era la tercera en discordia, sino su propia familia. Esa tarde, Luis pidió permiso para llevar a su madre a descansar antes. Antes de irse, la anciana llamó a Elena y le susurró: «Recuerda mis palabras. Guarda todo lo que has visto. No creas en promesas vacías. Cuando me necesites, te ayudaré». Elena le cogió la mano, esta vez con fuerza. «Gracias, señora. Sin usted, no sé qué habría sido de mí». La anciana sonrió amablemente. «Tú me ayudaste con unas comidas. Yo te devuelvo un camino. Es el ciclo de la vida». Por la noche, la habitación quedó solo con Elena y Javier. El ambiente era tan tenso que se podía oír el tic-tac del reloj. Javier fue el primero en hablar, su tono más suave que de costumbre. «Has estado muy cansada estos días. Vete a casa a descansar. Mi madre puede encargarse». Elena lo miró. Sintió un escalofrío. Resulta que cuando ya no necesitaba disimular, empezaba a mostrarse considerado. Sonrió levemente. «Puedo quedarme». Javier frunció el ceño. «¿Para qué te esfuerzas? Ya te he dicho que estoy bien». Elena guardó silencio. Entendió que quería alejarla para poder planificar a sus anchas. Cuanto más lo pensaba, más cuenta se daba de que debía mantenerse lúcida. Esa noche, Javier recibió una llamada. Salió al pasillo para hablar, bajando la voz, pero sin poder ocultar un tono de intimidad. Elena, tumbada en el catre, oyó cómo sus pasos se alejaban. Antes, habría salido a preguntar. Ahora no. Abrió su propio teléfono y empezó a anotar todo lo que sabía, todo lo que había visto. No por venganza, sino para salvarse. Cuando Javier volvió, Elena ya estaba de espaldas, fingiendo dormir. Javier se quedó mirándola un rato. Elena sintió su mirada, pero no se movió. En ese instante, supo que entre ellos ya no quedaba nada que decir. Cerró los ojos, pero no durmió. En su mente, se repetían las imágenes de la anciana, del billete amarillento, de los mensajes, de las miradas frías de su suegra. Todo encajaba en un cuadro tan claro como cruel. Pero fue esa claridad la que le dio una nueva fuerza. Ya no era la mujer que solo sabía aguantar. Se dijo a sí misma que, a partir de mañana, empezaría a prepararse para una confrontación, no desde la ira, sino desde la lucidez. Fuera cual fuera el resultado, no se quedaría con las manos vacías y en silencio. Fuera de la ventana, el cielo se había oscurecido por completo. La luz del hospital proyectaba un brillo amarillento en el patio, idéntico al color del billete que le dio la anciana. De repente, lo entendió. Hay cosas que parecen mala suerte, pero en realidad son una advertencia en el momento justo. A la mañana siguiente, Elena se despertó en un estado extraño. Ya no sentía el pánico ni la rabia que le oprimían el pecho los días anteriores. En su mente solo había un pensamiento claro. Ya sé la verdad, y a partir de ahora, cada paso debe ser el correcto. Miró a Javier. Seguía durmiendo, con el rostro tranquilo, como si nunca hubiera causado ninguna tormenta. Elena se dio cuenta de que hay personas que traicionan sin necesidad de parecer malvadas. Les basta con ser lo suficientemente frías como para dar la espalda. Recogió en silencio sus cosas y salió a lavarse la cara. Al mirarse en el espejo, ya no vio a la mujer asustada del día anterior, sino a una mujer que se recordaba a sí misma que no debía ser débil. Cuando Javier se despertó, vio que Elena había recogido sus cosas y le preguntó: «¿Te vas a casa hoy?» Elena asintió. «Sí, voy a preparar algo de comer para traerte, y pasaré por la oficina a resolver un asunto». Javier murmuró un sí, sin preguntar más, sin retenerla. Esa actitud confirmó las sospechas de Elena. Quería que se alejara de su vista. Sonrió para sus adentros, pero mantuvo una expresión serena. Antes de irse, pasó por la habitación de la anciana. La habían trasladado a otra para hacerle más pruebas. Al ver a Elena, la anciana le cogió la mano de inmediato. «Ve con cuidado, hija. Y recuerda mis palabras». Elena inclinó la cabeza. «Sí, lo recuerdo. Muchas gracias, señora». La anciana la miró durante un largo rato, y luego dijo lentamente: «No te culpes por haber confiado. Confiar en tu marido no es un error. El error es que él te traicionara.
Mantén tu corazón limpio, que de las cosas de la vida se encargue la verdad. Elena salió del hospital y cogió un taxi a casa. Por el camino, llamó a su madre. Al oír la voz de su madre al otro lado, se le hizo un nudo en la garganta. Mamá, estos días estoy muy cansada. Su madre no preguntó mucho, solo dijo: vente a casa unos días, hija. Cuando una mujer está cansada, necesita un lugar donde apoyarse. A Elena casi se le saltan las lágrimas, pero se contuvo. Sí, voy a organizarme. Al llegar a casa, abrió la puerta y una sensación de vacío la invadió. La casa seguía igual, pero sabía que ya no era un lugar seguro. Empezó a revisar cajones y armarios. Lo único que quedaba eran papeles sin importancia y facturas antiguas. Unas cuantas fotos de la boda, ya descoloridas. Cogió una de ellas, miró las dos caras sonrientes y se preguntó si en aquel entonces Javier alguna vez imaginó este día. Volvió a dejar la foto. No la rompió ni se la llevó. Hay cosas que no necesitan ser destruidas, solo colocadas en su lugar en el pasado. Sacó una libreta y empezó a escribir. Fechas, cantidades de dinero transferidas por Javier, las veces que su actitud había cambiado, las intervenciones de su suegra Isabel. Al escribirlo, se sintió menos confundida. Ya no eran sentimientos vagos, sino piezas de un puzzle claro. Al mediodía, Isabel llamó. Su tono no era precisamente amable. ¿Ya estás en casa? Acuérdate de limpiar. Que parezca que hay una mujer en casa. Siempre está todo desordenado. Elena respiró hondo y respondió: sí, mamá, ya lo sé. Isabel guardó silencio unos segundos y luego continuó. Javier dice que últimamente estás muy irritable y que eso le cansa. Una mujer debe saber ceder para conservar a su marido. No hagas una montaña de un grano de arena. Elena apretó el teléfono. Antes se habría disculpado. Hoy, solo dijo: sí, ya he oído. Colgó y se quedó pensativa. Su suegra seguía siendo la misma, siempre creyendo a su hijo y considerando el aguante de su nuera como una obligación. De repente entendió que si todo salía a la luz, Isabel no se pondría de su lado. Eso ya no le dolía, la despertaba. Por la tarde, pasó por la oficina para pedir unos días libres. Su jefe le preguntó qué pasaba. Elena solo dijo que tenía un asunto familiar. Al salir del edificio, sintió que entraba en un camino nuevo, incierto pero necesario. Volvió al hospital al anochecer. Javier estaba viendo la televisión. Al ver a Elena, se sorprendió un poco. ¿Por qué has vuelto tan pronto? Elena dejó la bolsa en el suelo. Ya he terminado. Javier miró la bolsa con curiosidad. ¿Traes muchas cosas? Sí, algunas cosas que necesito, respondió escuetamente. La cena transcurrió en silencio. Javier comía. Elena se sentó a su lado, pero ya no había preguntas ni cuidados como antes. Javier parecía molesto, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era como un grueso cristal. Se veían, pero no se tocaban. Más tarde, Isabel volvió al hospital. Traía una bolsa de fruta, pero su mirada era inquisitiva. Nuera, estos días estás muy rara. ¿Me ocultas algo? Elena levantó la vista y miró a Isabel directamente. Por primera vez, no evitó su mirada. No es nada, mamá, solo estoy cansada. Isabel soltó un bufido. Cansada o no, tienes que cuidar de tu marido. Una mujer, cuando se casa, debe saber sacrificarse. Elena asintió, pero pensó para sí misma que sacrificarse no significaba cerrar los ojos. Isabel se quedó un rato y luego se fue. Javier la acompañó a la puerta y le susurró algo. Elena no lo oyó, ni quiso oírlo. Cuando Javier volvió, la miró, su tono más suave de lo habitual. No preocupes a mi madre. Si hay algo, lo hablamos con calma. Elena sonrió con amargura. De acuerdo. Javier frunció el ceño, como si no le gustara esa actitud, pero se dio la vuelta. Esa noche, Elena no durmió. Abrió su teléfono y revisó las fotos y notas que había guardado. Sintió una profunda tristeza. Pero ya no había desesperación. Pensó en su madre, en la anciana, en la persona que ella misma había sido años atrás. Se preguntó qué habría pasado si hubiera seguido callando. A la mañana siguiente, decidió llamar a un amigo abogado, solo para informarse sin dar nombres. Al escucharle analizar sus derechos, la propiedad conjunta, comprendió aún más que la anciana tenía razón. Sin preparación, lo perdería todo. Al colgar, sintió el corazón pesado, pero también más firme. Ya no soñaba con que Javier volviera. Lo que necesitaba ahora no era una disculpa, sino una salida digna para sí misma. Miró a Javier, que dormía. La luz de la mañana iluminaba su rostro. Susurró para sus adentros. Si aún te quedara algo de afecto, las cosas no habrían llegado a este punto. Se levantó y salió a respirar hondo. El camino por delante era largo y doloroso, pero sabía que ya no caminaba a ciegas.
y a partir de ese momento, empezó a prepararse para el día en que tendría que enfrentarse no solo a Javier, sino a toda su familia y a sí misma. Esa mañana, el hospital estaba más concurrido que de costumbre. El sonido de pasos, de nombres de pacientes por megafonía y de los altavoces de los avisos resonaba por todas partes. Elena estaba sentada junto a la ventana, con un vaso de agua fría en la mano que llevaba allí un buen rato, mirando el pequeño patio de abajo sin ver realmente nada. En su mente, todo parecía haberse ordenado en compartimentos claros. Ya no había caos, solo dolor, pero un dolor lúcido. Javier se despertó más tarde, miró a Elena y le preguntó algo que sonaba a preocupación, pero que estaba vacío. ¿No has dormido esta noche? Elena asintió. Me ha costado un poco. Javier suspiró. No le des tantas vueltas, todo se arreglará. Elena se giró para mirarlo. Esta vez lo observó detenidamente. Las arrugas en las comisuras de sus ojos, su postura ligeramente inclinada hacia la pared, la forma en que evitaba su mirada. De repente, vio que este hombre ya no era su compañero, sino alguien a la defensiva. Y cuando alguien se pone a la defensiva con su propia esposa, es que el matrimonio está roto de raíz. No respondió. Se levantó para comprar el desayuno. En el pasillo, se encontró con Manuel, un primo lejano de Javier que trabajaba en el hospital. Manuel la miró con preocupación. ¿Cómo está Javier, sobrina? Elena respondió con educación. Ya está mejor, tío. Manuel asintió y luego dijo en voz baja. Si pasa algo, habladlo entre vosotros, no preocupéis a la tía Isabel. Elena sonrió para disimular. Otra vez, no preocupar a la tía Isabel. Siempre era Isabel, el honor de la familia, los sentimientos de los demás. De repente, comprendió que, a sus ojos, ella nunca había sido la persona a la que había que proteger. Al mediodía, Isabel llegó al hospital antes de lo habitual. ¿Nada más entrar?, preguntó. Elena, ¿hoy no le has comprado sopa a Javier? Elena respondió. El médico ha dicho esta mañana que coma ligero, mamá. Isabel la miró de reojo, su voz se endureció. Siempre tienes una excusa. Pero recuerda una cosa. Si una mujer no cuida bien a su marido, otras lo harán por ella. Esa frase fue como una aguja clavada directamente en el corazón de Elena, pero ya no se sobresaltó. Miró a Isabel con una calma extraña. Sí, lo entiendo. Isabel se quedó un poco desconcertada por esa actitud. Quizás no estaba acostumbrada a una Elena que no reaccionaba, que no se justificaba. Javier, en la cama, los miraba a ambos, con una expresión de incomodidad. Por la tarde, el médico le dijo a Javier que podría recibir el alta en unos días, pero que necesitaría reposo y limitar el movimiento. Al oírlo, Isabel se giró hacia Elena. Así que pronto a casa. Nuera, prepara todo, limpia y cocina como es debido. Si al volver Javier se encuentra la casa desordenada, no me quedaré tranquila. Elena asintió. De acuerdo, pero en su mente un pensamiento claro acababa de surgir. ¿Volver a casa? Sí, pero ¿a qué casa? Esa noche, Elena salió a llamar a su madre. Su madre, al oír su voz, supo al instante que algo pasaba. ¿Estás bien, hija? Elena guardó silencio un momento y luego dijo, Mamá, si ya no viviera con la familia de Javier, ¿te pondrías triste? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Luego su madre dijo lentamente, Solo me pondría triste si sufres y sigues aguantando. Si eliges vivir con dignidad, no estaré triste. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, pero esta vez no sollozó, solo cayeron en silencio, como si liberaran una parte de su carga. Colgó y volvió a la habitación. Javier estaba hablando por teléfono en voz baja. Al ver a Elena, colgó apresuradamente. Elena vio claramente su nerviosismo. Se sentó en una silla y dijo con voz suave pero firme. Javier, quiero hablar contigo. Javier se sobresaltó. ¿De qué? Elena respiró hondo. Los papeles de la casa, la libreta de ahorros. Lo tienes todo tú. Quiero saberlo. Javier frunció el ceño. Ya te lo he dicho. Lo tengo yo para más comodidad. Elena lo miró directamente. ¿Comodidad para quién? Javier guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta. Elena continuó. Su voz no era alta, pero cada palabra era clara. No pregunto para discutir. Solo necesito que me digas la verdad. ¿Seguimos siendo marido y mujer? Necesito saberlo. Javier apartó la cara y suspiró. Piensas demasiado. Estoy enfermo. No me canses más. Elena sonrió con tristeza. Te duele la pierna, no la boca. Si todavía me consideraras tu mujer, no me esconderías las cosas. Javier se giró, su mirada se enfrió. ¿Y qué es lo que quieres? Esa pregunta dolió a Elena, pero también la despertó. Dijo lentamente, quiero claridad. Si no es ahora, será pronto.
Javier no respondió. Se giró hacia la pared, cerrando la conversación como siempre, con evasivas. Esa noche, Elena recogió sus cosas de forma más ordenada, no para irse de inmediato, sino para prepararse mentalmente para una salida calculada. Recordó las palabras de la anciana: no montes una escena, pero tampoco seas ciega. A la mañana siguiente, Luis pasó a visitarla. Miró a Elena, vacilante. ¿Estás bien? Elena sonrió levemente. Sí, estoy bien. Luis suspiró. Si pasa algo, piensa primero en ti. No dejes que te menosprecien. Elena asintió. Sabía que Luis entendía más de lo que decía. Al mediodía, la anciana fue trasladada a rehabilitación. Antes de irse, le cogió la mano a Elena con fuerza. Recuerda mis palabras. Cuando me necesites, llama. Elena inclinó la cabeza. Sí, lo recuerdo. Viendo cómo la figura de la anciana desaparecía al final del pasillo, Elena sintió un vacío en su corazón, pero también más firmeza. La anciana había llegado a su vida como una casualidad, pero fue suficiente para despertarla de un largo sueño. Esa tarde, Elena llamó a su amigo abogado y concertó una cita. No le contó todos los detalles, solo le preguntó lo que necesitaba saber. Cada respuesta de su amigo era como un martillo golpeando la verdad. Si no se preparaba, sería la perjudicada. Cuando volvió a la habitación, Javier dormía. Lo observó un rato. Ya no sentía amor, ni resentimiento, solo una tristeza profunda y silenciosa. Comprendió que algunos matrimonios no terminan con una gran pelea, sino con un silencio prolongado hasta que uno de los dos ya no quiere hablar. Se dio la vuelta y salió. El pasillo estaba largo y bien iluminado. Caminó despacio, pero cada paso era firme. Aunque el futuro estaba lleno de dificultades, sabía que ya no era la mujer que solo sabía esperar. La verdadera confrontación aún no había llegado, pero Elena estaba preparada, no para aferrarse, sino para conservar la vida digna que merecía. La mañana del séptimo día, el hospital estaba más tranquilo de lo habitual. El sol se colaba por las ventanas del pasillo, dibujando largas franjas de luz sobre el suelo frío. Elena se despertó muy temprano, no por la llamada de una enfermera, sino porque su corazón ya no podía descansar. Las decisiones más importantes de la vida no suelen tomarse en medio del ruido, sino en mañanas silenciosas como esta. Javier seguía durmiendo, con el rostro de lado y la respiración acompasada. Elena lo observó durante un largo rato, no para reavivar viejos sentimientos, sino para preguntarse cuánto tiempo había caminado a su lado sintiéndose completamente sola. De repente, comprendió que lo que agota a una persona no es la traición, sino el ser dada por sentada. En silencio, salió a comprar 2 bocadillos y 2 cartones de leche. Cuando regresó, Isabel ya estaba en la habitación, arreglando las sábanas de Javier con un gesto que era a la vez familiar y controlador. Al ver a Elena, le dijo de inmediato: ¿Dónde has estado tan temprano? Tu marido está aquí postrado y tú no estás a su lado. Elena dejó la comida en la mesa. Su voz era calmada. He ido a comprar el desayuno para Javier. Isabel soltó un bufido. Comprar está bien, pero una esposa debe saber cuándo estar al lado de su marido. Los hombres enfermos son muy vulnerables. Esa frase, en otro tiempo, habría herido a Elena, la habría hecho sentirse culpable. Ahora, solo sentía cansancio. Respondió. De acuerdo. Javier se despertó y, al notar la tensión, dijo: Mamá, siéntate a descansar. Yo como cualquier cosa. Isabel se giró hacia su hijo. Su tono se suavizó por completo. Come, hijo, deja que te dé yo. Elena se hizo a un lado, sin intervenir ni retirarse. Se dio cuenta de que en esa habitación era como una invitada que se había quedado más de la cuenta, pero, a diferencia de antes, ya no sentía lástima por sí misma, solo veía las cosas con claridad. Después del desayuno, Isabel llevó a Elena al pasillo. Habló sin rodeos. Elena, te lo digo en serio. Con Javier así de enfermo, no montes un escándalo. La familia está para protegerla, no para ver quién gana. Elena miró a su suegra, por primera vez sin esquivar la mirada. Yo también creo que la familia es para protegerla. Pero, ¿cómo protegerla sin perderme a mí misma? Isabel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Elena habló en voz baja, pero con firmeza. No quiero discutir. Solo quiero vivir con claridad. No lucharé por lo que no me pertenece, pero no puedo fingir que no veo lo que es mío. Isabel guardó silencio unos segundos y luego dijo: Hija mía, una mujer se distingue por su capacidad de aguantar. Si cedes un poco, la casa estará en paz. Elena negó con la cabeza. Muy levemente. Llevo cediendo 5 años, mamá. La frase, sin ser alta ni brusca, dejó a Isabel sin palabras. Miró a Elena como si fuera la primera vez que veía que su nuera ya no era alguien que solo sabía decir sí. Esa tarde, el médico permitió a Javier dar unos pequeños pasos. Elena lo ayudó.
Javier se agarró a su brazo, no con fuerza, pero lo suficiente para que Elena sintiera su dependencia. Susurró: «No te enfrentes a mi madre, ya es mayor». Elena respondió: «Lo sé». Javier vaciló: «Yo también estoy cansado. Dame tiempo». Elena lo miró directamente. «Te he dado mucho tiempo». Javier no dijo más. Apartó la cara, como siempre. Pero Elena ya no esperaba una respuesta. Por la noche, Luis llamó. Su voz era grave. «¿Estás bien?». Elena respondió: «Sí, mejor de lo que pensaba». Luis guardó silencio un momento y luego dijo: «Si necesitas un lugar donde quedarte temporalmente, puedo ayudarte». Elena supo que Luis lo decía como un hermano, nada más. Se lo agradeció. «Gracias, ya veré cómo me arreglo». Colgó y se sentó junto a la ventana, viendo cómo se encendían las luces del hospital. Pensó en su madre, en sus años de juventud, en su simple sueño de tener una familia tranquila. Nadie se casa preparándose para una separación, pero eso no significa que haya que quedarse a cualquier precio. Al día siguiente, la anciana pasó en su silla de ruedas por delante de la habitación. Al ver a Elena, le hizo un gesto para que se acercara. Elena corrió y le cogió la mano. La anciana sonrió amablemente. «Has adelgazado». Elena sonrió. «Será por estar en el hospital». La anciana la miró. Sus ojos parecían ver a través de ella. «No, es porque tienes el corazón apesadumbrado». Elena bajó la cabeza. La anciana continuó: «Ya has empezado a caminar. No te detengas a mitad de camino». Elena preguntó en voz baja: «¿Soy egoísta por hacer esto?». La anciana negó con la cabeza. «Protegerse no es egoísmo. Es simplemente dejar de hacerse daño a una misma». Esa tarde, Elena se reunió con su abogado. La conversación no fue larga, pero fue suficiente para que entendiera que lo que estaba haciendo era necesario. Al volver al hospital, sintió que había cruzado a otra orilla. Ni feliz ni triste. Simplemente firme. Javier vio la carpeta que Elena llevaba en la mano y preguntó: «¿De dónde vienes?». Elena respondió: «De ver a mi abogado». Javier se quedó helado. «¿Tan en serio vas?». Elena lo miró, sin reproche. «Solo voy en serio con mi propia vida». Javier guardó silencio un largo rato. Por primera vez, no evitó su mirada, pero en sus ojos, Elena ya no buscaba nada. Isabel se enteró esa noche. Llamó a Elena y le dijo en voz baja: «¿De verdad piensas llegar hasta el final?». Elena respondió: «Sí, pienso hacer lo correcto». Isabel suspiró. Esta vez, sin brusquedad. «No esperaba que fueras tan decidida». Elena dijo lentamente: «Hay decisiones que, si no se toman ahora, una se arrepiente después». Isabel se dio la vuelta sin decir más. Elena sabía que su suegra no lo aceptaba, pero al menos había entendido que ya no era una persona fácil de doblegar. Esa noche, Elena recogió más de sus cosas personales. Javier la vio, pero no la detuvo. Ambos sabían que la cuerda estaba tan desgastada que se rompería sin necesidad de tirar. Tumbada en el catre, mirando al techo, el corazón de Elena ya no se tambaleaba como los primeros días. Sabía que le esperaban más dificultades, pero al menos ya no se engañaba a sí misma. Un matrimonio estaba a punto de terminar, pero otra vida estaba empezando, no de forma ruidosa ni dramática, sino como un camino que Elena estaba dispuesta a recorrer con sus propios pies. Esa mañana, Elena ya no se despertó con la pesadez de los días anteriores, pero tampoco con alivio. Era un estado intermedio, como el de alguien que acaba de cruzar un puente de cuerda, consciente de haber llegado al otro lado pero con las piernas todavía temblorosas. Se incorporó y dobló la manta del catre con movimientos lentos y cuidadosos, como si un gesto brusco pudiera romperlo todo. Javier ya estaba despierto, apoyado en el cabecero de la cama, mirándola con una expresión indescifrable. Ya no había frialdad, pero tampoco la ternura de antaño, solo un vacío que flotaba entre los dos. «¿A dónde piensas ir hoy?», preguntó Javier. Elena se detuvo un instante y respondió: «Vuelvo a casa a recoger más cosas». Javier guardó silencio. Un momento después dijo: «¿Piensas mudarte del todo?». Elena se giró para mirarlo. «Solo recojo lo que es mío». La respuesta era lo suficientemente clara. Javier no preguntó más. Se giró para mirar por la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba el alféizar blanco. Quizás por primera vez se daba cuenta de que Elena ya no estaba bajo su control. Isabel llegó al hospital más tarde de lo habitual. Al entrar notó el ambiente extraño, miró la maleta junto a la silla y luego a Elena. «¿Otra vez te vas?». Elena asintió respetuosamente. «Sí». Isabel suspiró, su tono menos agresivo pero aún cargado de presión. «Piénsatelo bien».
Una mujer que abandona el hogar de su marido. La gente hablará. ¿Podrás soportarlo? Elena respondió lentamente. Podré soportarlo si no tengo que soportar esta situación cada día. Isabel se quedó helada. Javier se giró, con la intención de decir algo, pero se contuvo. Elena no discutió ni analizó quién tenía la razón. Simplemente expuso su verdad, y eso hacía difícil que los demás la refutaran. Antes de irse, pasó por la habitación de la anciana. Estaba sentada, pasando las cuentas de un rosario de madera. Al ver a Elena, sonrió amablemente. ¿Te vas, hija? Elena asintió. Sí, voy a casa a hacer unas cosas. La anciana le cogió la mano. Vete, pero recuerda que te vas para vivir, no para huir. Elena inclinó la cabeza. Sí, lo recuerdo. De camino a casa cogió el autobús. La ciudad estaba abarrotada por la mañana, pero su interior estaba extrañamente tranquilo. Miró a la gente a su alrededor. Todos tenían sus propias historias, sus propias preocupaciones. De repente comprendió que ella no era especial, que su dolor no era único, pero que lo importante era si elegía enfrentarlo o seguir sufriendo en silencio. Al llegar a casa y abrir la puerta, el olor familiar de la cocina la golpeó. En esa casa había depositado muchas esperanzas. Entró en el dormitorio. La cama, el armario, el tocador, todo seguía igual, solo ella era diferente. Abrió el armario y empezó a ordenar la ropa, separando claramente lo que era suyo de lo que se quedaba. Había vestidos que había usado en las noches que esperaba a que Javier volviera tarde. Un vestido que compró el primer año de casada y que nunca llegó a estrenar. Lo cogió y lo volvió a dejar. No por pena, sino porque ya no sentía la necesidad de llevárselo. Mientras ordenaba, el teléfono sonó. Era su madre. ¿Ya estás en casa? Elena respondió. Sí, estoy recogiendo mis cosas. Su madre guardó silencio unos segundos, y luego dijo, Vente a mi casa una temporada. Esa frase le hizo un nudo en la garganta. Mamá, ¿no me culpas? Su madre suspiró. Solo te culparía si no te atrevieras a vivir con dignidad. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Elena, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. A veces, una sola frase como esa es suficiente para que una persona pueda seguir adelante. Al mediodía, sacó la maleta por la puerta. Antes de irse, se detuvo en medio del salón y miró a su alrededor por última vez, sin resentimiento, sin nostalgia, simplemente cerrando un capítulo de su vida. Cuando regresó al hospital para recoger los últimos papeles, Isabel estaba sentada junto a Javier. Al ver a Elena con la maleta, Isabel se levantó de un salto. ¿De verdad te vas? Elena asintió. Sí. Javier habló en voz baja. ¿A dónde piensas ir? Elena respondió. A casa de mi madre. Isabel negó con la cabeza. Estás presionando a Javier. Elena la miró directamente. No, solo dejo de presionarme a mí misma. El ambiente en la habitación se volvió pesado. Isabel quiso decir algo más, pero se contuvo. Quizás se dio cuenta de que cualquier consejo en ese momento era inútil. Elena firmó los últimos papeles y fue a la habitación de la anciana para despedirse. La anciana vio la maleta y sonrió levemente. «Así que te vas de verdad». Elena le cogió la mano. «Sí, gracias por todo». La anciana dijo lentamente. «Hay personas que solo se cruzan en tu camino un instante, pero son suficientes para cambiarte la vida. Recuerda, no vuelvas a un lugar que te ha hecho daño solo por miedo a la soledad». Elena asintió. Esas palabras las llevaría consigo durante mucho tiempo. Al salir del hospital, no miró atrás. No por enfado, sino porque ya no había nada que la atara allí. Sabía que Javier recibiría el alta, que Isabel encontraría la manera de arreglárselas. Sus vidas continuarían, solo que sin ella. Esa noche, llegó a casa de su madre. Su madre le abrió la puerta y la abrazó con fuerza, sin hacer preguntas, solo diciendo, «Ya estás aquí, descansa». Tumbada en su antigua cama, escuchando el sonido regular del ventilador, el espacio familiar la tranquilizó. Aunque no sabía qué le deparaba el futuro, al menos esa noche dormiría sintiéndose segura. En el hospital, Javier miró la silla vacía junto a su cama. Por primera vez, sintió que la habitación era más grande, pero también más fría. Cogió el teléfono con la intención de llamar a Elena, pero lo volvió a dejar. De repente comprendió que hay personas que, una vez que se van, no vuelven con una simple llamada. Isabel, sentada junto a su hijo, suspiró. No lo dijo, pero en su interior también empezaba a preocuparse. No por Elena, sino por Javier, por su propia familia. Y Elena, en su pequeña habitación junto a su madre, cerró los ojos. Un capítulo de su vida había terminado. El siguiente no sabía cómo escribirlo, pero estaba segura de una cosa. Esta vez,
Ella sostendría la pluma. La primera noche en casa de su madre, Elena durmió profundamente, sin pesadillas, sin despertarse sobresaltada. Por la mañana, la luz se colaba por la vieja ventana, iluminando una pared descolorida por el tiempo. El olor a gachas calientes de la cocina llegó hasta ella, un aroma tan familiar que la dejó inmóvil unos segundos. Hacía mucho tiempo que no se despertaba con esa sensación. Sin prisas, sin recelo, sin tener que adivinar a quién molestaría ese día, su madre dejó el cuenco en la mesa y la miró. Come y descansa, ya habrá tiempo para todo lo demás. Elena asintió. Cogió la cuchara, pero se le hizo un nudo en la garganta antes de probar bocado. Su madre lo vio, pero no preguntó. Solo se sentó a su lado. Un momento después, dijo en voz muy baja: hay matrimonios que no se rompen porque tú te equivoques, sino porque la otra persona ya no camina en la misma dirección. Elena bajó la cabeza. Esa frase fue como desatar un nudo que llevaba mucho tiempo apretado en su interior. Al mediodía, Luis pasó a visitarla. Trajo algo de fruta, la dejó en la mesa y habló con naturalidad. He venido a ver si estabas bien. Elena sonrió. Sí, ya estoy bien. Luis la observó más de cerca y dijo: ¿bien del tipo que ya ha tomado una decisión? Elena no lo negó. Sí. Luis suspiró. No voy a aconsejarte que vuelvas, pero hay algunos asuntos legales que creo que deberías resolver pronto. Elena asintió. Estoy en ello. Luis continuó. Su voz era pausada. Javier no es una persona dócil cuando se trata de sus intereses. Ten cuidado. Elena entendió. En realidad, desde que salió del hospital, ya no se hacía ilusiones. El silencio de Javier no era arrepentimiento, era cálculo. Esa tarde, el teléfono de Elena sonó. Era Isabel. Miró la pantalla un buen rato antes de contestar. Sí, dígame. La voz de Isabel era pesada. ¿De verdad te has ido? Elena respondió. Sí. Isabel guardó silencio un momento y luego dijo: Javier está muy triste. No dice nada. Se queda callado. Elena sintió una ligera punzada, pero mantuvo la calma. Espero que se recupere pronto. Isabel bajó la voz. ¿Podrías venir a visitarlo? Al fin y al cabo, sois marido y mujer. Elena cerró los ojos y los volvió a abrir. Mamá, necesito tiempo. Isabel no dijo más, solo suspiró. La llamada terminó en un silencio tenso. Elena dejó el teléfono. Le temblaba un poco la mano, pero no el corazón. Esa noche, llamó Javier. Vio su nombre en la pantalla y esta vez contestó más rápido. ¿Me llamabas? La voz de Javier era ronca. Te has ido. La casa está muy vacía. Elena respondió. Lo sé. Javier guardó silencio unos segundos. Vuelve, podemos hablarlo. Elena negó con la cabeza, aunque sabía que él no podía verla. No voy a volver ahora. Javier empezó a alzar la voz. ¿De verdad piensas dejarme? Elena respondió lentamente. No te dejo, simplemente dejo de aguantar. Javier rió con amargura. ¿Crees que si te vas me voy a asustar? Elena suspiró. No me voy para que nadie se asuste. Me voy para poder seguir siendo yo misma. Javier guardó silencio y luego dijo: si no vuelves, presentaré la demanda. Elena respondió con calma: haz lo que creas correcto. La llamada terminó. Elena se quedó sentada un largo rato, mirando la pared. Su corazón ya no dolía como antes, solo sentía un vacío que no era tan aterrador como seguir atrapada en el dolor. Unos días después, llegó una citación del juzgado. Javier había presentado la demanda primero. Elena cogió el papel, su mano no temblaba. Su madre la vio y le preguntó: ¿estás bien? Elena respondió: sí, estaba preparada. Llamó a su abogado para concertar una cita. Todo sucedió más rápido de lo que pensaba. Una vez que las cosas salen a la luz, hay poco espacio para las evasivas. Mientras tanto, en el hospital, Javier recibió el alta. Isabel lo llevó a casa. La ausencia de Elena en la casa molestaba a Isabel. Limpiaba y se quejaba al mismo tiempo. Todo está desordenado. Sin una mujer, esta casa es un caos. Javier, sentado en el sofá, no respondía. Cogía el teléfono, lo encendía y lo apagaba. En su interior, empezaba a crecer un sentimiento sin nombre, una mezcla de rabia e inquietud. Unos días después, Isabel fue a casa de la madre de Elena. Llamó a la puerta. La madre de Elena abrió y se sorprendió al verla. Pasa. Isabel entró, su tono menos agresivo que antes. Vengo a hablar. Elena salió de su habitación e inclinó la cabeza. Hola, mamá. Isabel miró a Elena. Su expresión era compleja. ¿De verdad quieres llegar hasta el final? Elena respondió. Sí, no me queda otra opción. Isabel suspiró. Javier se equivocó. Pero es un hombre. Si haces esto, la perjudicada serás tú.
La madre de Elena intervino, su voz tranquila pero firme. Mi hija no sale perdiendo por protegerse a sí misma. Isabel se giró, un poco desconcertada. Elena miró a su madre, sintiendo una calidez en su interior. Dijo, no quiero ponerle las cosas difíciles a nadie, pero tampoco puedo volver como si no hubiera pasado nada. Isabel guardó silencio un largo rato y finalmente dijo, si es así, solo espero que todo se resuelva en paz. Elena asintió. Ese es también mi deseo. Después de esa visita, Isabel ya no llamó tanto. Javier enviaba mensajes de vez en cuando, a veces con reproches, a veces con dulzura. Elena no respondía extensamente, solo mantenía la distancia necesaria. El día del juicio se acercaba. La noche anterior, Elena se sentó sola en el porche. El viento nocturno era fresco, el cielo no tenía luna. Recordó cada etapa por la que había pasado, desde los primeros días de casada hasta el momento en que empezó a sentirse agotada, y finalmente, la decisión de marcharse. Ningún momento había sido en vano. A la mañana siguiente, se vistió con una camisa blanca y pantalones oscuros. Su madre la miró y le arregló el cuello. Tranquila, estoy aquí. En el juzgado, Javier llegó con Isabel. Miró a Elena. Su expresión ya no era tan arrogante como antes. Quizás no esperaba que Elena llegara tan lejos. La sesión fue tensa pero ordenada. El abogado de Elena expuso los hechos con claridad. Javier perdió la calma en algunos momentos, pero Isabel lo contuvo. Cuando le preguntaron su opinión, Elena dijo concisamente, deseo que se resuelva conforme a la ley. No busco ganar ni perder, solo justicia. Esa frase silenció la sala, no por su grandilocuencia, sino por su firmeza. La sesión terminó. Aún no había una conclusión final, pero el camino estaba claro. Al salir del juzgado, Javier llamó a Elena. ¿De verdad no tienes nada más que decirme? Elena lo miró, por última vez como su esposa. Ya lo dije todo el día que me fui. Javier se quedó inmóvil. Isabel se llevó a su hijo. Elena se giró hacia su madre y soltó un largo suspiro. Su madre le cogió la mano. Lo has hecho bien. De camino a casa, Elena vio la ciudad pasar a través de la ventanilla del coche. Todo seguía igual. Solo ella era diferente. Ya no era la mujer que temía perder, sino la mujer que sabía lo que merecía. La batalla no había terminado, pero ya no estaba en una posición de debilidad, porque cuando una persona se atreve a marcharse, ya ha vencido el mayor de sus miedos. Los días de espera tras la primera sesión en el juzgado pasaron más lentamente de lo que Elena imaginaba. No por impaciencia, sino porque por primera vez en años tenía demasiado espacio para pensar. Por las mañanas ayudaba a su madre a cocinar y barrer el patio. Por las tardes leía o paseaba por el barrio. Esa vida sencilla le hizo darse cuenta de que la paz no es un lujo, solo que antes nunca se había dado permiso para vivir así. Su madre veía cómo su hija cambiaba cada día. Ya no tenía esa expresión de esfuerzo agotado, ni esa mirada cautelosa. Una noche, mientras tomaban un té, su madre dijo lentamente, «Has cambiado». Elena sonrió. «Sí, yo también lo he notado». Su madre preguntó, «¿Te arrepientes?» Elena pensó un momento y respondió, «A veces estoy triste, pero no me arrepiento». Su madre asintió. Sabía que la decisión no había sido fácil, pero era necesaria. Mientras tanto, Javier empezaba a sentir las consecuencias del vacío. La casa ya no tenía el sonido de los pasos de Elena por la mañana, ni una cena caliente esperándolo cuando llegaba tarde. Isabel intentaba sustituirla, pero cuanto más hacía, más se frustraba. No estaba acostumbrada a encargarse de todo. En sus momentos de cansancio, culpaba a su hijo. Todo por tu culpa. Tenías una buena esposa y no supiste valorarla. Javier la escuchaba sin discutir, pero en su interior crecía un sentimiento incómodo, no por haber perdido a Elena, sino por haber perdido la comodidad a la que estaba acostumbrado. Una tarde, Javier fue a casa de la madre de Elena. Se quedó en la puerta, dudando un buen rato antes de atreverse a llamar. Elena abrió y se sorprendió al verlo. Estaba más delgado, con el rostro demacrado. ¿Puedo pasar a hablar un momento?, preguntó Javier. Elena lo miró y luego a su madre. Su madre dijo, «Pasa. Si hay algo que decir, que se diga claro». Javier se sentó frente a Elena, avergonzado. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos». Elena respondió con calma. «Yo sí lo pensé, y desde hace mucho». Javier bajó la cabeza. «Sé que me equivoqué, pero podemos empezar de nuevo». Elena miró al hombre que tenía delante. Su corazón ya no se alteraba. ¿Quieres empezar de nuevo porque me echas de menos o porque te resulta incómodo vivir sin mí? Javier guardó silencio. Ese silencio, una vez más, fue la respuesta para Elena. Isabel, que había estado escuchando desde fuera,
No pudo contenerse y entró. Elena, también deberías pensar en la familia. Ir a juicio es una vergüenza para todos. Elena dijo en voz baja. Mamá, nunca quise que esto fuera un escándalo, pero si no llego hasta el final, me despreciaría a mí misma. Isabel insistió, pero la madre de Elena habló primero. Isabel, mi hija no ha hecho nada malo, solo ha elegido vivir con dignidad. Isabel se quedó helada. Quizás no estaba acostumbrada a que le hablaran con tanta franqueza. Javier se levantó. Su voz era baja. Vámonos, mamá. Antes de irse, se giró para mirar a Elena. Si alguna vez necesitas algo, yo. Elena negó con la cabeza. Ya no necesito nada. La puerta se cerró. Elena se quedó quieta un momento y luego entró en casa. No sentía satisfacción, ni mucha tristeza, solo una confirmación final. Unos días después, el abogado le comunicó que la parte de Javier proponía una conciliación. Aceptaban dividir los bienes según lo estipulado por la ley, pero pedían que Elena firmara rápidamente para salvar las apariencias. Elena, al oírlo, no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, no por dudar, sino para asegurarse de no pasar nada por alto. Se reencontró con la anciana una tarde. Ya había salido del hospital y estaba en casa de unos conocidos cerca de allí. Al ver a Elena, sonrió amablemente. Estás más delgada, pero tus ojos brillan más. Elena se sentó a su lado y le contó todo. La anciana la escuchó y dijo lentamente. Hay gente que teme más perder la reputación que la moral. No aceptes un maltrato solo por querer acabar en paz. Elena asintió. Sus palabras siempre daban en el clavo. Esa noche, llamó a su abogado y le expuso claramente sus condiciones. No pedía más, pero tampoco aceptaba injusticias. Todo debía ser transparente. El día de la conciliación oficial, Javier llegó temprano, acompañado por Isabel. Elena entró, con aspecto sereno. Al sentarse frente a él, Javier la miró durante un largo rato, como si buscara una imagen del pasado. Pero Elena no esquivó la mirada ni se ablandó. El abogado presentó el acuerdo. Javier aceptó, pero Isabel no, dijo sin rodeos. Una nuera que llega a estos extremos. Nadie querrá casarse con ella después. Elena miró a Isabel. Su voz era calmada. Mamá, si un matrimonio requiere que yo aguante en silencio para ser aceptada, prefiero no tenerlo. La sala se quedó en silencio. Javier bajó la cabeza, por primera vez sin defender a su madre. Quizás comprendió que todo había ido demasiado lejos. La conciliación terminó en orden. Al firmar, Elena dejó el bolígrafo. Su mano no temblaba. Un capítulo de su vida se cerraba con una firma limpia, sin lágrimas. Al salir de la sala, Javier llamó a Elena. Lo siento. Elena lo miró con amabilidad. Acepto tus disculpas, pero las disculpas no son suficientes para volver. Javier asintió y se marchó. Isabel lo siguió sin decir una palabra. Esa noche, Elena cenó con su madre. La cena era sencilla, pero le supo mejor que ninguna otra. Su madre preguntó. ¿Ya ha terminado todo? Elena respondió. Casi. Su madre sonrió. Eso está bien. Esa noche, Elena se quedó pensando un largo rato, no en Javier, sino en su futuro. Su trabajo, su casa, sus relaciones. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos era un camino que ella misma había elegido. En otro lugar, Javier estaba sentado solo en la vieja casa. Isabel ya se había retirado a su habitación. Miró a su alrededor. Todo era familiar y extraño a la vez. Por primera vez, entendió el verdadero sentimiento de pérdida. No la pérdida de una esposa, sino la de una persona que, sin él saberlo, había estado sosteniendo su vida entera. Y Elena, en su pequeña habitación, cerró los ojos. Ya no había miedo, ni espera, solo una sensación muy clara. A partir de ahora, cada paso que diera sería por sí misma. Tras la conciliación, las cosas no terminaron de inmediato como uno podría pensar. La vida no se cierra con una firma, sino que se abre con muchas pequeñas acciones que la suceden. Elena afrontó los días siguientes con una mentalidad completamente diferente. Ya no había tensión ni espera, ni se preguntaba, ¿y sí? Empezó a vivir cada día de forma lenta pero consciente. Por la mañana, se levantaba temprano para ayudar a su madre con la comida. Su madre ya no le preguntaba por la familia de Javier. Se entendían en un silencio cómodo. Un día, mientras Elena lavaba los platos, su madre dijo de repente, «Estás delgada, sí, pero te mantienes más erguida que antes». Elena sonrió, quizás porque ya no agachó tanto la cabeza. Su madre asintió sin decir más. Sabía que su hija había recorrido un largo camino, un camino que no todo el mundo tiene el valor de completar. Elena volvió al trabajo. El primer día, muchos la miraban con curiosidad. Las noticias corrían más rápido de lo que pensaba. Algunos preguntaban con tacto,
otros directamente. Elena no evitaba el tema, pero tampoco daba detalles. Solo decía una cosa. He decidido empezar de nuevo. Una frase simple pero suficiente. Quien la entendía, y a quien no, no sentía la necesidad de explicarle. Al mediodía, Luis la invitó a comer. Se sentaron en un restaurante de siempre. Luis la miró un rato y dijo: «Has cambiado mucho». Elena respondió: «Me acabo de dar cuenta de que antes vivía demasiado agotada». Luis dijo lentamente: «No todo el mundo es lo suficientemente lúcido como para detenerse a tiempo». Elena miró su vaso de agua. Su voz era grave. «Si no me hubiera detenido, me habría perdido a mí misma». Luis no dijo más. Sabía que hay lecciones que solo los protagonistas entienden de verdad. Por otro lado, Javier también vivía sus días post-ruptura a su manera. Había vuelto a trabajar, pero su ánimo no era el mismo. El trabajo era el mismo, los compañeros también. Pero al final del día ya no tenía a nadie que le esperara con la cena, ni un mensaje preguntándole si volvería tarde. Isabel, al principio, culpaba a Elena, pero poco a poco su frustración se volvió hacia su hijo. Una noche, le dijo sin rodeos: «Si tan listo eres, habrías cuidado a tu mujer. Ahora sabes lo que es que te falte». Javier guardaba silencio. No discutía ni se defendía. En su interior, empezaba a crecer un vacío que nadie podía llenar. No porque extrañara a Elena de forma romántica, sino porque se daba cuenta de que una persona había estado sosteniendo silenciosamente toda su vida. Un día, Javier cogió el teléfono y releyó mensajes antiguos. Todos eran preguntas cortas de Elena. ¿Has comido ya? ¿Vuelves tarde? Cuídate. Antes le molestaban. Ahora, al leerlos, sentía que se le humedecían los ojos. Pero comprendió que hay cosas que, una vez perdidas, no tienen arreglo. En cuanto a Elena, su abogado le informó de que el proceso estaba a punto de finalizar. Solo quedaban unos últimos papeles. Al oírlo, soltó un ligero suspiro. Ni alegría, ni tristeza. Solo la sensación de cerrar un capítulo en el momento adecuado. Esa tarde fue a visitar a la anciana. Estaba sentada en el porche, limpiando verduras. Al ver a Elena, sonrió. «¿Ya has venido?» Elena se sentó a su lado. «Sí, he venido a verla». La anciana la observó un rato y luego dijo: «¿Ya casi ha terminado todo?» Elena asintió. «Sí, casi». La anciana suspiró levemente. «Entonces, ya has superado lo más difícil». Elena sonrió con tristeza. Creía que lo más difícil era irse. La anciana negó con la cabeza. «No. Lo más difícil es lo que viene después, cuando tienes que seguir viviendo sin rencor». Elena guardó silencio. La anciana tenía razón. En los últimos días, se había dado cuenta de que el perdón no se concede a los demás, sino a uno mismo. No se trata de olvidar, sino de no dejar que el pasado controle el presente. La anciana le puso una mano sobre la suya. «No temas a la soledad. Solo quienes temen la soledad se quedan en lugares que les hacen daño». Elena asintió. Ya había oído esas palabras varias veces, pero cada vez las entendía más profundamente. Unos días después, Isabel llamó a Elena de forma inesperada. Su voz ya no era tan áspera. «Elena, este fin de semana quería pedirte un favor». Elena guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Dígame, mamá». Isabel dijo lentamente: «Es Javier. No está bien. No sé cómo hablar con él. ¿Podrías verlo? ¿Hablarle para que entre en razón?» Elena sintió que el corazón se le encogía. No por debilidad, sino porque se dio cuenta de una verdad. Solo cuando todo se rompe, la gente empieza a sentirse perdida. Respondió con suavidad: «Mamá, yo ya no soy la persona que puede hablar en su lugar». Isabel suspiró. «Lo sé, pero solo espero que no se pierda por el mal camino». Elena dijo muy claramente: «Deseo que Javier esté bien, pero no puedo volver a mi antiguo papel». La llamada terminó. Elena dejó el teléfono, con el corazón en calma. Entendió que querer a alguien no significa volver a soportar el sufrimiento. El fin de semana, Javier le envió un mensaje: «Quiero verte para hablar una última vez». Elena lo pensó un momento y aceptó. Quedaron en una vieja cafetería. Al verse, Javier la miró durante mucho tiempo. Elena notó que ya no tenía la misma confianza de antes. «Te veo diferente», dijo Javier. Elena respondió: «Porque ya no vivo para los demás». Javier sonrió con tristeza. «No esperaba que fueras tan decidida». Elena lo miró. Su voz era serena. «Ya me di demasiadas oportunidades para aguantar». Javier bajó la cabeza. «Me equivoqué. Pero también he perdido mucho». Elena respondió: «Perder es inevitable. Pero tú perdiste por tu propia elección». Javier guardó silencio. Comprendió que, esta vez,
Elena no hablaba desde la rabia, sino desde la lucidez, y eso no le dejaba escapatoria. El encuentro terminó rápido, sin ruegos, sin discusiones, solo una despedida educada. Al salir de la cafetería, Elena se sintió mucho más ligera, no por haber ganado, sino por no tener más ataduras. Esa noche, volvió a casa y se sentó con su madre a ver la televisión. Su madre preguntó, ¿estás triste? Elena negó con la cabeza. Solo siento que he hecho lo correcto. Su madre sonrió y le puso una mano en el hombro. Afuera, el cielo se oscurecía. Elena sabía que el camino por delante aún era largo, pero ya no tenía miedo, porque había aprendido a mantenerse en pie por sí misma, sin necesidad de que nadie la sostuviera ni le diera permiso. La vida después de una ruptura no es un final triste. Es un cambio de capítulo, y Elena, esta vez, entraba en el nuevo capítulo con su propia conciencia despierta. La temporada de lluvias comenzó con lloviznas persistentes. Cada mañana, Elena se despertaba con el sonido de la lluvia golpeando el tejado, un sonido no estridente, pero suficiente para hacer que uno se detuviera. La vida de Elena, una vez que todos los trámites estuvieron casi finalizados, entró en un nuevo ritmo, no exactamente ligero, pero sí mucho más claro. Se mudó a un pequeño apartamento de alquiler cerca de la oficina. No era grande, solo lo justo para una cama, un escritorio y una pequeña cocina. El día de la mudanza, su madre fue a ver el lugar, colocando cada plato y cada vaso. No habló mucho, solo le recomendó que se cuidara al vivir sola y que volviera a casa si necesitaba algo. Elena asintió. Sabía que ese apartamento no era un refugio temporal, sino el lugar donde aprendería a vivir de nuevo desde cero. Los primeros días sola todavía no se acostumbraba. Por la noche, el silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj. A veces, comiendo sola, recordaba las cenas de antes. Aunque no eran felices, al menos tenía a alguien enfrente. Una sensación de vacío se colaba sutilmente, pero Elena no la evitaba. Aprendió a convivir con ella, como se aprende a aceptar una cicatriz curada. Su trabajo se fue estabilizando. Pidió el traslado a un nuevo departamento, con más presión, pero que le daba una sensación de control. Al mediodía, comía con algunas compañeras. Algunas sentían curiosidad, otras empatía, pero Elena no dejó que esas conversaciones la arrastraran al pasado. Para ella, el presente era más importante que los chismes. Una tarde, al salir del trabajo, se encontró a Isabel en la puerta de la oficina. Estaba allí, con un aspecto mucho más cansado que antes. Al ver a Elena titubeó un poco y luego dijo, «Quiero hablar contigo». Elena dudó, pero asintió. Se sentaron en una pequeña cafetería cercana. Isabel guardó silencio un buen rato y luego suspiró. «Javier está muy mal últimamente. Problemas en el trabajo, y él también ha cambiado». Elena la escuchó sin sorpresa. Respondió suavemente. «Ya». Isabel miró a Elena, su voz ya no era afilada. «Antes pensaba que si tú aguantabas la casa estaría en paz, pero ahora me doy cuenta de que, a veces, aguantar demasiado es perderlo todo». Elena guardó silencio. Era la primera vez que Isabel hablaba así. No era una disculpa, pero era un reconocimiento. Isabel continuó. «No espero que vuelvas. Solo quiero que sepas que a veces yo también me equivoqué». Elena inclinó la cabeza. «Gracias por decir eso». El encuentro terminó rápido. Sin rencor, sin reconciliación, solo un punto de inflexión necesario para que cada uno reflexionara. Poco después, Elena recibió la notificación oficial del juzgado. Todos los trámites habían finalizado. Sostuvo el documento en la mano, leyendo cada línea. Su corazón latía lento, pero firme. Ya no era la esposa de nadie, ni tenía ninguna atadura legal. Una sensación muy extraña la invadió. Una mezcla de ligereza y tristeza, pero sin dolor. Esa noche fue a cenar a casa de su madre. Su madre miró el papel, suspiró y dijo, «Bueno, un capítulo cerrado». Elena asintió. «Sí». Su madre le sirvió un trozo de pescado y le dijo en voz baja, «En la vida, todo el mundo se pierde alguna vez. Lo importante es saber volver a uno mismo». Elena sonrió. Si hubiera oído esas palabras antes, las habría entendido a medias. Ahora era diferente. Un fin de semana fue a visitar a la anciana. Estaba más débil, pero sus ojos seguían brillando. Al ver a Elena, sonrió amablemente. «Ya has venido». Elena se sentó y le cogió la mano. «Sí, he venido a verla». La anciana preguntó lentamente, «¿Ya ha terminado todo?» Elena respondió, «Sí, ya ha terminado». La anciana asintió. «Entonces, has logrado protegerte». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. La anciana la miró un buen rato y luego dijo, «¿Recuerdas? El día que te di aquel billete, te enfadaste mucho». Elena sonrió levemente. «Sí, lo recuerdo».
La anciana sonrió amablemente. Hay cosas que parecen mala suerte, pero en realidad son una bendición. Si no fuera por ese día, ¿hasta cuándo habría seguido aguantando? Elena bajó la cabeza. Era cierto. Si no hubiera sido por aquellos enfrentamientos, por aquellas palabras directas, quizás seguiría engañándose en un matrimonio vacío. De camino a casa, caminó durante mucho tiempo. La ciudad se iluminaba. El tráfico era denso. Se mezcló con la multitud, ya sin sentirse perdida. Se dio cuenta de que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Con despertarse cada mañana sin un peso en el corazón, era suficiente. En otro lugar, Javier también vivía días difíciles. Se había mudado a vivir solo. Su trabajo empeoró, y las relaciones que antes mantenía gracias a Elena se fueron enfriando. A veces, sentado solo, recordaba la imagen de Elena en la cocina, la forma en que siempre lo tenía todo preparado. Solo entonces comprendió que hay pérdidas que no se pueden compensar con una disculpa. Pero Elena ya no estaba allí para verlo o consolarlo. Cada uno debe pagar el precio de sus elecciones. Esa noche, Elena se sentó en su pequeño apartamento, con la ventana abierta para que entrara la brisa. Se preparó una taza de té caliente y se puso a leer, sin discusiones, sin suspiros, solo ella misma y una vida que poco a poco volvía a su lugar. Sabía que la felicidad no llega inmediatamente después de una ruptura, pero que aparece poco a poco, en las mañanas tranquilas, en las comidas sin tensión, en la sensación de ser una misma. Afuera la lluvia había cesado. Elena sonrió levemente. La parte más difícil del camino había pasado. Lo que venía no era el paraíso, pero era un camino lo suficientemente iluminado para seguir adelante, sin mirar atrás. La última mañana de la temporada de lluvias, Elena se despertó antes de lo habitual. Un sol pálido se filtraba por las cortinas, dibujando una fina franja dorada en el suelo. El pequeño apartamento estaba tan silencioso como siempre, pero Elena sentía algo diferente en su interior. Ya no era un esfuerzo por acostumbrarse, ni una lucha por aguantar, sino una serenidad que había echado raíces. Se preparó un té y se apoyó en la ventana. El callejón de abajo empezaba a llenarse con el sonido de las motos y las voces de la gente yendo a trabajar. La vida seguía su curso, sin detenerse por nadie. De repente, se dio cuenta de que durante mucho tiempo había vivido como si su vida tuviera que girar en torno a otra persona. Solo ahora, al detenerse y mirar atrás, comprendía que nadie puede vivir por ti. Ni nadie es responsable de tu felicidad más que tú misma. Se vistió para ir a trabajar. Antes de salir, echó un último vistazo a su alrededor. No por nostalgia, sino para recordar que aquel era el lugar donde había aprendido a vivir sola, sin pánico, sin súplicas, sin perder su propio valor. En la oficina, le asignaron un nuevo proyecto. La carga de trabajo era mayor, la presión también. Pero Elena no tuvo miedo. Trabajaba de forma concentrada y clara, sin distraerse con asuntos externos. Una compañera le dijo, medio en broma, medio en serio, últimamente estás muy cambiada, pareces mucho más fuerte. Elena sonrió. ¿Será que ya no intento complacer a todo el mundo? Lo dijo con naturalidad, sin amargura ni desafío. Simplemente, la verdad. Al mediodía, fue a visitar a su madre. Estaba en el patio, limpiando verduras. Al ver a Elena, sonrió. ¿Has comido ya? Elena respondió. Sí, he comido. Solo venía a verte un rato. Se sentaron juntas. Su madre la observó un largo rato y luego dijo, ahora te pareces a la de antes de casarte. Elena se sorprendió un poco. ¿En qué, mamá? Su madre sonrió amablemente. En la mirada. Antes mirabas la vida de frente. Después, te acostumbraste a bajar la cabeza. A Elena se le humedecieron los ojos. Resulta que su madre lo había visto todo desde hacía mucho tiempo, pero no había dicho nada porque sabía que hay caminos que los hijos deben recorrer solos para entender. Esa tarde, visitó a la anciana por última vez antes de que se mudara al pueblo con sus familiares. Estaba tumbada en la cama, más delgada, pero sus ojos se iluminaron al ver a Elena. Ya has venido. Elena se sentó y le cogió la mano. Sí, he oído que pronto se va al pueblo. La anciana asintió. Sí, ya soy vieja. Vuelvo al pueblo a descansar. Elena guardó silencio un momento y luego dijo, todavía recuerdo el primer día que la vi. Si no fuera por usted, quizás no habría despertado tan pronto. La anciana sonrió. Su voz era débil pero clara. Yo solo dije lo que tu corazón ya sabía, pero que en ese momento no te atrevías a escuchar. Elena bajó la cabeza. La anciana continuó. Recuerda bien. No todo el que te trata mal es malvado. Algunas personas son solo lecciones. Una vez aprendida la lección, hay que soltar. Elena asintió.
Esas palabras las llevaría consigo toda la vida. Antes de irse, la anciana le apretó la mano con fuerza. Vive con dignidad, y no dejes que un error te haga tener miedo toda la vida. Elena respondió en voz baja. Sí, lo prometo. Al salir del hospital, se quedó en la puerta un largo rato. Ese lugar había sido testigo de un gran punto de inflexión en su vida. De ser una mujer que aguantaba hasta el punto de olvidarse de sí misma, había aprendido a mantenerse erguida, aunque tuviera que pagar un precio. Al pensarlo, ya no sentía rencor por nadie, ni por Javier, ni por Isabel, ni siquiera por sí misma. Todo había cumplido su propósito. En otro lugar, Javier también recogía sus cosas para mudarse. La antigua casa era ahora demasiado grande para él solo. Isabel miraba a su hijo y suspiraba. Intenta vivir como es debido y no hagas sufrir más a la gente. Javier asintió sin decir nada. Comprendió que hay consejos que llegan tarde, pero que aún así hay que escuchar. En su corazón, Elena se había convertido en una herida que no sangraba, pero que dolía. Una herida que le recordaba que no todo lo familiar se da por sentado y que no todo el que está a tu lado se quedará para siempre. Esa noche, Elena se sentó sola en su habitación y abrió una vieja libreta. Escribió las últimas líneas de un capítulo cerrado. Hubo días en que pareció que lo había perdido todo, pero en realidad fueron los días en que se encontró a sí misma. Cuando terminó, cerró la libreta y la guardó en un cajón. Ya no necesitaba volver a abrirla. El teléfono vibró. Era un mensaje de Javier, corto y conciso. Te deseo paz. Elena miró el mensaje un largo rato y luego respondió. Yo también te deseo que vivas con honestidad. Solo eso, ni más ni menos. Afuera, la ciudad se iluminaba. Elena apagó la luz y se acostó. Ya no había suspiros, ni pensamientos confusos. Solo una sensación muy clara. Mañana se despertaría, iría a trabajar y seguiría viviendo, como cualquier otra persona, pero con la diferencia de que ya no cambiaría su paz por algo que no lo merecía. La vida no promete compensar a los que sufren, pero siempre da una oportunidad a los que se atreven a despertar. Y Elena, después de todo, había comprendido algo tan simple como doloroso. Amar no es sacrificarse hasta agotarse, sino vivir juntos con honestidad. Cuando eso desaparece, marcharse no es un fracaso, es una forma de salvarse. Elena sonrió levemente en la oscuridad. Un capítulo de su vida se había cerrado, sin ruido, sin drama. El futuro podría seguir siendo de días normales, pero serían días en los que ella sería la dueña. Y eso era suficiente. Si has acompañado a Elena hasta estas últimas líneas, quizás en algún lugar de su historia has encontrado una parte de la tuya. Quizás han sido las veces que has aguantado demasiado, las noches que te has preguntado en qué te equivocaste, o los momentos en que, ante la decisión de marcharte, te ha temblado el corazón. Esta historia no es una apología de la separación, sino un recordatorio de una verdad fundamental. Amar no significa perderse a uno mismo. Una familia solo es un refugio de paz cuando en ella hay respeto, comprensión y justicia. Cuando una relación te obliga a callar para existir, a agachar la cabeza para ser aceptada, detenerse no es egoísmo, es salvarse. En la vida, aprende a escuchar tu intuición, a conservar tu autoestima, a prepararte para ser independiente, tanto mental como materialmente, para que, ya sea que te quedes o te vayas, nunca estés en una posición de debilidad. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártela para difundir más relatos reales, humanos y reveladores como este. Quizás una historia escuchada en el momento adecuado ayude a alguien a encontrar el valor para vivir con honestidad consigo mismo.